Hola y bienvenidos a un nuevo video. Como siempre me presento, yo soy Lorana Liz y he estado compartiendo contigo parte de mi proceso creativo haciendo maceticas para mi jardín. Como vieron en el título, hoy voy a estar respondiendo varias de las preguntas que en la trayectoria de lo que lleva mi canal me han dejado a través de cada video y que personalmente he respondido de una forma breve. Hoy voy a hacer un poco más énfasis en cada respuesta. Y antes de empezar voy a aclarar dos cositas que para mí son muy importantes que ustedes sepan. Lo primero es que este espacio no es un espacio de formación académica o de enseñanza profesional. Aunque la intención de los videos que he compartido es bastante específica según mi criterio, no llevo un tutorial, un paso a paso para que ustedes puedan seguir. Y lo segundo es que evito con mucha intención referir marcas de los productos que yo utilizo y se debe a este tipo de comentarios, ya que no solamente debemos conocer marcas o productos específicos, sino también entender cómo poder utilizarlos para que los resultados pues sean los que yo he obtenido. Y esto se lleva a cabo con mucha práctica. Y bueno, para responder yo tengo las preguntitas aquí en mi computador y voy a estar respondiendo según la clasificación que yo hice de las preguntas que tienen el mismo sentido o que la respuesta está muy afín con la pregunta de varias personas. Así que empezamos con Barbie Vlogs, que me pregunta ¿para qué sirve hacer el fraguado? Y resulta que el fraguado es el proceso mediante el cual el concreto va perdiendo humedad mientras va ganando resistencia. Esto quiere decir que una vez la mezcla ya está aplicada en húmedo, lo que hace es en el ambiente ir perdiendo esa humedad y va ganando resistencia, o sea que se va secando. ¿Por qué es importante? Porque pues es lo que nos permite ya manipular la maceta en estado seco. Y por aquí Vero Zúcar nos pregunta ¿cuánto tiempo aproximado para desmoldar? En mi caso yo la mayoría de veces trabajo en las tardes y ya me coge la noche, entonces simplemente las dejo toda una noche para que puedan fraguar y endurecer y ya las desmoldo al otro día en la mañana. Y aquí las siguientes preguntas hacen referencia a la perforación y el drenaje de las macetas. Entonces nos pregunta Virginia: hola, buenas tardes, ¿por qué no le hiciste la perforación para el drenaje a las macetitas? Y muchas gracias por compartir. Todas mis macetas tienen orificios de desagüe y los voy realizando con un taladro una vez ya haya hecho todos los procesos. Antes de pintar, porque yo también pinto la base de la maceta. Y seguimos con Marcela Liscano. Quiero saber cómo haces con el tema del desagüe en las macetas. ¿Es necesario abrir huecos o simplemente manejar el tema del agua? En este caso yo a todas mis macetas sí les realizo el orificio de desagüe, pero uno puede decidir si lo hace o no, y lo único que podemos ahí empezar a controlar es el tipo de sustrato y el riego debido a la necesidad de cada planta. Entonces es importante tener un buen sustrato, un sustrato aireado, controlar el riego para que las raíces de la planta pues no se nos vayan a podrir. Y vamos con Eric, que nos dice: amor, las macetas llevan agujeros de drenaje, si no, no son macetas, mi cielo. Y la verdad es que sí, Eric tiene toda la razón. Cuando decidimos no realizarle orificios de desagüe a estas macetas, pasan a llamarse maceteros, o sea, el contenedor que contiene una maceta. Entonces la función del matero es, al no tener orificio de desagüe, es contener una planta en otra maceta donde ya podemos regarla, y es una función más decorativa. Así que Eric tiene toda la razón, a las macetas se les debe realizar el orificio de desagüe. Y aquí Cintia nos pregunta: muy bonita, una duda, ¿en el interior de la maceta no le pone barniz o algún producto para la humedad? Y la respuesta es no. No, Cintia, no le ponemos ningún barniz en el interior o otro producto en el interior del contenedor, y esto se debe a la forma en que yo impermeabilizo, que es directamente desde la mesa. Y bueno, acá nos dice María Poza Ilusión: hola, ¿qué clase de barniz utilizas para que dure? Bueno,
en el momento de elegir un barniz o un acabado para mis macetas me fijo mucho en la función que tiene este barniz, que sea para exteriores, que soporte altas temperaturas. La mayoría de barnices o de este tipo de acabados vienen para madera y entonces en esa función es que yo los elijo. Y acá Dilcia Arevalo, Dilcia, un abracito para ti. ¿Qué se usa para el acabado o el brillo? Bueno, yo he utilizado diferentes acabados para las macetas y esto se debe mucho o tengo mucho en cuenta también es que todas mis macetas pues son ilustradas, entonces lo que yo he utilizado barnices, lacas en efecto brillante o efecto mate, he utilizado esmaltes domésticos, he utilizado resinas y esto pues se debe a también lo que yo quiero lograr con este tipo de barniz, si quiero o resaltar los colores, que me sirvan para exteriores, que tengan resistencia a que mis macetas puedan estar expuestas al sol y también al agua. Dice Nala 9110, preciosas. Una pregunta, ¿el cartón se saca? Porque vi que pusiste agua adentro y me perdí. ¿Qué pasó con el cartón? Sí, el cartón simplemente es el molde para realizar nuestra maceta, para que nos dé el diseño de la maceta y se retira en un proceso que llamamos desmoldar. Nati, una pregunta, ¿el molde de cartón queda adentro y le vas poniendo la mezcla encima? Me refiero a que es su estructura y no. La respuesta es no, el cartón, no es mi estructura, el cartón solo es mi molde. La estructura, cuando hacemos macetas estructuradas, ya utilizamos o la fibra textil o la malla plástica o metálica, o vemos pues cómo podemos estructurar nuestra maceta, pero el cartón simplemente es el molde. Hola, me encantaron las macetas de Luna. ¿Y qué pintura usas? Me dice Nati. Y la humedad no tira la pintura, y la respuesta es, bueno, las pinturas utilizo generalmente acrílicos, las pinturas a base de aceite, a base de agua funcionan muy bien, y el tema de que si la humedad no tira la pintura, pues resulta que para eso es determinante poder impermeabilizar nuestras macetas. Yo por eso las impermeabilizo, porque en mis creaciones lo que yo quiero lograr con mis macetas es una terminación artística, y por eso es que utilizo mucho los colores. Pero para poder utilizar colores en nuestras macetas, sí o sí se deben de impermeabilizar. Y continuamos, aquí me dice Norma Aguirre, buenas tardes, ¿qué tipo de tela usas? Porque veo que es muy blanca. Casualmente en los momentos en que he utilizado o que es puesto la tela que me sirve como soporte es blanca, pero esto pasa porque aquí en Colombia yo consigo la tela en las textilerías donde confeccionan, entonces acá venden algo que llaman retazos y yo voy y digo, buenas, me da una bolsa de retazos, y ellos pues ya me dan el tipo de tela. Lo que sí me fijo es que la tela sea tipo algodón, que sea muy absorbente y sin elongación. Yo hago macetas de yeso, ¿cree que igual quedan bien? Y disculpe, ¿cómo se llama la tela que utilizan? Me dice Vanessa. Vuelvo y le digo, es importante conocer por qué y para qué nos sirve cada elemento. Y resulta que el yeso es, yo creo que el componente más importante del cemento. El clinker y el yeso componen el cemento, así que el yeso es importante, pero fíjense que solamente es un elemento para poder hacer el cemento. Entonces tengo voy a preparar un video haciendo mi versión de lo que yo llamaría macetas de yeso. Continuamos, dice Marcela Liscano, ¿qué función hace la tela que le pones? Y la función de la tela es que nos permita moldear, o funciona de alguna forma estructural
para poder hacer nuestras macetas. Básicamente es moldear nuestras macetas. Un saludito para ti, Marcela. Dice Nancy Flores, hermoso tu trabajo, el cemento que usas es de secado rápido, también llamado cemento blanco. El cemento de secado rápido es un tipo de cemento que se utiliza con alguna necesidad. ¿Por qué queremos que el cemento fragüe de manera más rápida? Esa debería de ser la pregunta para poder utilizarlo. Entonces, porque es que la temperatura ambiental mía es muy baja, es muy lluvioso, casi no hay calor atmosférico, entonces necesito que empiece a fraguar de una manera más rápida para que no se me resbale la mezcla o para que no se dañe de alguna manera. En este caso yo utilizo el cemento blanco, el cemento gris y nada más. Vamos con Luz Daris y Fuentes, donde me dice, gracias amiguita por las macetitas, están fáciles y muy hermosas. ¿Me puede decir, se le puede echar arena o solo lo que dice usted? Aquí Luz Dari se refiere a, seguramente, yo utilizo mucho la marmolina y ella me pregunta, ¿puedo utilizar la arena o solamente es marmolina? Y también entra a saber los componentes de la mezcla de concreto en este caso. Entonces, el concreto se compone de aglomerados, que en este caso utilizamos el cemento, los conglomerados áridos, que en este caso serían la arena, la marmolina, la grava, la gravilla, en algunos casos se utiliza el acerrín de madera, los cascarones de huevo triturado, o sea, elementos que se compongan como elementos áridos, elementos secos. En este caso pueden utilizar la arena. En mi caso me queda más fácil utilizar la marmolina y por eso la utilizo, pero pueden utilizar cualquier variedad de elementos áridos. Aracelis me dice, felicidades, quedaron hermosas. Siempre tengo una duda de las proporciones en cuanto a las cantidades de cemento y arena o marmolina. Algunos usan 2 de arena y 1 de cemento, una y una. En realidad no entiendo por qué hay tantas variedades. Un saludo hasta Puerto Rico para ti, Aracelis. Y pasa que nosotros, los creadores de macetas, nos referenciamos mucho con la construcción. En teoría y por regla general de los entes civiles de construcción, se tiene que para preparar la mezcla de concreto se requiere el aglomerado, los conglomerantes, un aditivo y el hidratante. En este caso ellos referencian para hacer construcción de obras como 2 partes de arena, de 2 a 4 partes de arena por 1 parte de cemento, aditivo y hidratante dependiendo la necesidad que ellos tengan. Pero resulta que esta mezcla no es determinante debido a la delicadeza de la obra que vayan a realizar. Asimismo se pueden hacer sus variaciones. Por ejemplo, porque pues obviamente ellos tienen que estar pendientes de que quede firme, de que quede resistente, de que resistan los movimientos de la tierra o el terreno, o el movimiento del terreno y muchas otras cosas. Entonces sí varía, no es lo mismo hacer la preparación para una mezcla, para hacer un piso o un cimiento que para hacer el pegue de los ladrillos o para hacer las columnas o para hacer un puente y ese tipo de cosas. Nosotros los creadores pues vamos viendo la variedad que podemos utilizar. En mi caso yo utilizo 2 partes de cemento por 1 de arena o marmolina y esto se debe a la terminación de las macetas. ¿Cuál es la terminación de las macetas que yo quiero? El hecho de ponerle 2 partes de arena en cambio y 1 de cemento, me parece a mí que las macetas me quedan muy porosas, la apariencia es muy rústica o seca, entonces no me gusta. Pero como estas macetas son estéticas, o sea, no van a influir entre la vida y la muerte,
por eso se hacen ese tipo de variedades y también por eso es que muchas personas hacen las macetas de cemento, de yeso, perdón, pero simplemente es por gusto, van viendo qué terminación es la que les gusta para sus macetas y van organizando la mezcla como ustedes les guste. Es simplemente por gusto. Nori Raquel me dice, de verdad quedan muy lindas, ¿puedes dar las proporciones porfa? En mi caso, 2 partes de cemento, una parte de arena o marmolina, una parte entre el hidratante y el aditivo, que en este caso mi aditivo es el impermeabilizante. Dependiendo del impermeabilizante que utilices, si es un impermeabilizante en seco o si es líquido, de esa manera voy proporcionando. Miriam Díaz me dice, hermosas formas de transformar moldes de cartón y hacer los stencil, espectacular. Ideas, gracias por compartirnos, nos puede enseñar los ingredientes para hacer el cemento y aquí es por eso que yo les digo la importancia de conocer los elementos. El cemento está compuesto por roca caliza, por sílice, por algunos óxidos que llevados a alta temperatura nos dan como resultado el clinker y al proporcionarle el yeso ya nos da el cemento. Pero yo sé que la pregunta de Miriam es referenciada al concreto y no al cemento, entonces es como para que veamos que hay que conocer los elementos. Me gustó el video, pero ¿podría usted decirme los ingredientes de la masa de concreto? Solo conozco el cemento, la cola fría y hay un ingrediente que se puede reemplazar por arena fina. En este caso se refiere específicamente a la masa piedra, a la masa de concreto que hicimos, que la compuse por partes iguales de cemento, harina de trigo, marmolina y el colbón disuelto en agua. Entonces son una parte por cada uno de estos elementos, mitad de colbón y mitad, que es la misma cola de carpintero, y mitad de agua, o hasta que la mezcla nos quede como nosotros queremos. Y aquí Joana González nos dice, ¿cuánto tiempo lo dejas en agua? Bueno, el tener o poner las macetas en agua refiere al proceso de curado. El proceso de curado es muy importante porque el proceso de curado es lo que nos permite que el concreto logre su mayor resistencia. Lleva aproximadamente 28 días para que las partículas del cemento logren capturar a todos los agregados áridos y mantenerlos firmes y hacerlos compactos. Entonces, en este caso, pues queremos lograr lo mismo, pero en nuestras macetas. Yo lo hago en un tiempo de mínimo 3 días aproximadamente y depende mucho del el tamaño de la maceta. Ángela Segundo nos dice cuántos días se dejan en agua. En mi concepto, mínimo 3 días. Aquí nos pregunta Van Henao, ¿cómo se impermeabilizan utilizando un impermeabilizante? Yo lo hago directamente desde la mezcla. Hola, ¿con qué impermeabilizas? Volvemos al caso de los tipos de agregados áridos o los tipos de cemento. En este caso hay tipos de impermeabilizante. Entonces yo utilizo lo que es el impermeabilizante cementoso, que es el seco, que yo le llamo en polvo, pero en realidad no es que el cemento sea en polvo. El nombre correcto es impermeabilizante cementoso o impermeabilizante líquido. También depende mucho de la necesidad que yo tenga para realizar el proyecto. Hola nuevamente Lorana Liz, me dice Jordi, ¿cómo haces la impermeabilización? ¿Algún producto en específico? La impermeabilización, por mi necesidad de que mis macetas sean ilustradas, yo lo hago directamente desde la mezcla, pero se puede realizar una vez terminada la maceta con un impermeabilizante para exterior y para interior. No, no es así. Es impermeabilizar
el exterior tanto como el interior. Acá nos dice María Mencha. Buenas tardes, la marmolina es arena y no, la marmolina es piedra de mármol triturada de una manera muy fina, pero no es arena, es diferente. Norma Aguirre me dice que muy buenas quedaron. Soy argentina y acá la marmolina es muy cara. ¿Con qué la puedo reemplazar? En este caso, pues con algún elemento en seco, como puede ser la piedrita, la grava o la gravilla o la arena de río, o ya tocaría ver qué técnica vamos a utilizar para realizar nuestras macetas, pero pues básicamente lo que queremos es un agregado árido que nos funcione en este caso para realizar la maceta. Claudia Olivieri me dice: hola, me encanta todo lo que haces, decime por favor qué es colbón. Estoy en Argentina. Resulta que para realizar la masa piedra que les enseñé en videitos anteriores, como componente yo utilizo el colbón, que es una solución polimérica y que sirve para pegar, para adherir. Acá se utiliza mucho en papelería, pero pues es eso. Hola Lora Nariz, es que hago las macetas, no me salen, se resbala la mezcla. Ahí podemos empezar a ver, a evaluar nuestra mezcla. ¿Por qué se resbala? ¿Quedó muy líquida? ¿Qué proporciones utilicé en cada elemento? De pronto la forma en que la estoy aplicando, estoy utilizando o no soporte, cuál es mi molde para poderla realizar. Toca ver qué pasó ahí, ¿no? Toca empezar a evaluar qué pasó y por qué no me salen. Y Maggie estaba teniendo varios problemitas al hacer estas macetas y dice: lo hice así, no le pone malla porque cuando lo hago así toda la mezcla se resbala, no me quedan bien. Atrás le pone la malla, sí. Seguramente no sé, no recuerdo en qué video está esta, pero si utilizó la malla debería de tener una mezcla un poco más densa, más espesita, para que no se le resbale. Tal vez le quedó muy líquida. Como digo, toca ver las proporciones de cada elemento. Porque se me parten en el momento. Toca ver cuándo se le partieron. Si no logró no logró tener o hacer una buena mezcla y tampoco le permaneció en el molde, obviamente seguramente al desmoldarla se le va a partir. Toca ver qué pasó, cómo la hizo, ¿no? Creo que debido a esto podría dejarles un correíto activo donde pudieran ustedes grabar un poco del proceso de creación de sus macetas y las fallas que tuvieran, y enviármelo para yo empezar a evaluar y ver cómo están haciendo, qué de pronto les puedo ayudar a cambiar, qué de pronto les puede dar un tip. No sé, que me acaba de ocurrir que podríamos hacer algo con lo que ustedes están haciendo, ya que veo que están participando, que están queriendo hacerlas. Podríamos ver de qué manera podría yo enterarme y evaluar, ¿no?, los procesos de ustedes. Si les interesa, pueden dejarme en los comentarios si les gustaría esa actividad, sobre todo a los creadores de macetas. Dice Kevin, pregunta: ¿tienen buena resistencia estas macetas? Las veo muy delgadas, y la verdad es que sí. Cuando empezamos a realizar las macetas se requerían que fueran delgadas y que fueran livianas y que fueran resistentes. Entonces dejaré por aquí un videito donde medimos la resistencia y la compresión de nuestras macetas, y la verdad es que me sorprende. Y bueno, todo esto ha sido en cuanto a preguntas y respuestas. Espero haber sido clara. Sé que es mucha teoría, en verdad es muy necesaria para poder desenvolvernos de una mejor manera en la creación de estas macetas en este caso. Si después de esto tienen dudas, déjenmelo saber aquí en los comentarios. Intentaré responderles también de una manera más clara.
Y nada, muchísimas gracias, espero de verdad que les sirva, les ubique un poquito lo que es realizar macetas y que nada, y nos vemos en un próximo video. Bye.